Una frase que nadie en la 4T quiere decir en voz alta, que Alito Moreno tiene razón, no en todo, no con la autoridad moral que le falta, pero en algo que los datos confirman y que el gobierno prefiere no responder con cifras. Y eso más que cualquier insulto es lo que realmente los enoja. Porque cuando el hombre con 5 expedientes de corrupción, una mansión de 128 millones de pesos y audios donde habla de 5 millones de dólares para un consultor de campaña, señala problemas reales que los números respaldan. El gobierno tiene un problema que no se resuelve gritándole desafuero en el pleno. Revisé cada acusación de Alito contra la 4T, los datos que las respaldan o las contradicen, el historial completo del choque entre ambos y las respuestas del oficialismo, para contarte exactamente por qué este enfrentamiento enoja tanto al gobierno. Porque la respuesta que da la 4T dice más sobre sus puntos débiles que cualquier declaración de Alito. Lo que está en juego no es si Alito es creíble, no lo es. Lo que está en juego es si un argumento verdadero deja de serlo porque quien lo dice tiene las manos sucias. Y la respuesta a esa pregunta incomoda a los dos lados. Para entender por qué el choque entre Alito y la 4T genera tanto ruido, primero hay que entender qué está diciendo exactamente. Porque Alito no lanza una sola acusación, lanza 3. Y 3 tienen diferente nivel de sustento factual. Esa distinción es la que ningún medio termina de hacer con claridad. Y es exactamente la distinción que hace que este debate sea tan difícil de resolver. La primera es la más extrema. Alito llama al gobierno de la 4T una narcodictadura terrorista, un régimen que pacta con el crimen organizado, que usa el Estado para reprimir opositores, que ha convertido a México en un país donde la ley la impone quien tiene más armas, no quien tiene más legitimidad democrática. La usa en Fox News, la usa en el Congreso, la usa en cada tribuna disponible. Y cada vez que la usa, la 4T explota. Pero cuando desmenuzas la acusación hay que separar dos cosas que Alito mezcla deliberadamente. La primera es el diagnóstico sobre la violencia y el crimen organizado. Esa parte tiene datos detrás. Segunda es la calificación jurídica de narcodictadura terrorista aplicada al gobierno completo. Esa parte no tiene sustento en ningún organismo internacional serio. No hay resolución de la ONU que llame narcoestado a México. No hay clasificación de Naciones Unidas, de la OEA ni de ningún tribunal internacional que haya procesado ese argumento en sus propios términos. Calificar a un gobierno democráticamente electo, con todas sus contradicciones, como organización terrorista y criminal es más un golpe retórico que un diagnóstico. Es una frase diseñada para circular en redes, para activar emociones, para que el interlocutor no pueda responderla sin parecer que está defendiendo al narco. Es una trampa semántica y Alito la usa con precisión porque sabe que funciona. Pero hay algo que lo hace funcionar más allá de la retórica, y es que la segunda y la tercera acusación tienen datos reales detrás. La segunda acusación es sobre complicidad o protección de intereses ligados al crimen organizado. Aquí el terreno se complica para la 4T, no porque Alito lo diga, sino porque los hechos recientes lo hacen difícil de ignorar. Caso de los agentes de la CIA en Chihuahua, disfrazados de policías mexicanos en su tercera operación del año, sin autorización federal, no lo inventó Alito. Lo reportó el Los Angeles Times y el gobierno federal tardó días en reconocer que no sabía que estaban ahí. Esa es exactamente la imagen que Alito necesita para su argumento. No porque haya una conspiración probada, sino porque la imagen de agentes extranjeros operando en territorio mexicano con uniformes mexicanos sin que el gobierno federal lo supiera es compatible con la narrativa de un Estado que no controla completamente lo que pasa en su propio territorio. Y luego está el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Morena en Sinaloa, señalado por autoridades estadounidenses en un caso de narcotráfico y conspiración, con una solicitud formal de desafuero presentada por Movimiento Ciudadano, y con el gobernador pidiendo licencia sin renunciar, sin perder el fuero, sin que el proceso avance hacia una conclusión. Alito no inventó ese caso, está en los expedientes. Y cada vez que lo menciona, la 4T no puede negarlo con datos, solo puede intentar cambiar el tema. Tercera acusación es la que más datos tiene detrás y la que más claramente le duele al gobierno. Esto cita homicidios, control territorial del crimen, periodistas amenazados, libertad de expresión en riesgo, y en esa acusación los números no mienten. México acumula cifras de homicidios que ningún comunicado oficial puede transformar en un dato positivo de forma sencilla. El contexto importa. La violencia en México tiene causas estructurales que preceden a cualquier gobierno. No empezó con la 4T, no va a terminar en un sexenio, eso es real. Pero también es real que la promesa de transformar esa realidad fue uno de los ejes centrales del proyecto de la 4T. Y cuando Alito señala que los homicidios siguen siendo brutalmente altos y el gobierno responde con el que acusa es corrupto, la gente que vive esa violencia en su colonia no ve una respuesta. Ve una evasión. El control territorial del crimen organizado en varias regiones del país tampoco se redujo de forma dramática con el cambio de gobierno. Hay estados donde la presencia de cárteles en la vida cotidiana de las comunidades es una realidad que los propios habitantes documentan.
donde el crimen organizado cobra piso, decide quién puede vender qué, controla rutas y en algunos casos administra servicios básicos en sustitución del Estado. Eso no es invención de Alito. Es lo que registran las organizaciones civiles, las investigaciones académicas y los propios reportes de seguridad del gobierno federal. Sobre la libertad de prensa, es otro de los ejes del argumento de Alito. Las organizaciones internacionales documentan condiciones difíciles para periodistas críticos al poder en México. Reporteros Sin Fronteras, Committee to Protect Journalists, artículo 19. Todas señalan que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. No porque el gobierno de Sheinbaum haya ordenado ataques, sino porque el entorno de seguridad donde operan los periodistas, especialmente en estados con alta presencia criminal, no mejoró de forma sustancial. Entonces la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué la 4T no responde a esas acusaciones con sus propias cifras? ¿Por qué el debate en el Congreso termina en desafuero en lugar de en una contrapropuesta de datos? ¿Por qué el vocero oficial dice hablas todos los días aunque mientas, sin decir exactamente qué parte de los datos es mentira? La respuesta a esas tres preguntas revela algo sobre los límites del relato oficial que ningún comunicado puede tapar. Cuando Alito sube a tribuna y lanza sus acusaciones, la respuesta de la bancada morenista es consistente, demasiado consistente. Y esa consistencia es exactamente el problema. No importa cuál sea la acusación específica. No importa si Alito está hablando de homicidios, de control territorial del crimen, de libertad de prensa o de los agentes de la CIA en Chihuahua. La respuesta siempre llega por el mismo carril: atacar al mensajero, recordar sus expedientes, gritar desafuero para que la cámara capture la reacción en lugar del argumento. Esa estrategia tiene una lógica política clara que vale la pena entender. Si desacreditas al mensajero, no tienes que responder el mensaje. Si logras que la conversación sea sobre los 5 expedientes de Alito, sobre la mansión de 128 millones, sobre los audios de los 5 millones de dólares para el consultor, entonces nadie está hablando de los homicidios. Nadie está hablando del control territorial del crimen. Nadie está hablando de los periodistas amenazados. Es una estrategia de sustitución temática. Y funciona, con la base propia, con los medios que reproducen el ciclo de declaraciones sin profundizar en los datos, con los usuarios de redes que comparten el clip de la confrontación sin leer los números detrás. Pero hay una audiencia con la que esa estrategia no funciona. Y es exactamente la audiencia que más le importa a cualquier gobierno que quiera sostener su proyecto más allá de su base natural. La gente que no es ni fan de Alito ni militante de Moreno. La gente que vive en municipios donde la seguridad es su principal preocupación. La gente que perdió a alguien en la ola de violencia de los últimos años. La gente que lee los datos de homicidios y ve que los números no coinciden con el relato oficial de transformación. Para esa audiencia, que el gobierno responda con desafuero no es una respuesta. Es la confirmación de que no tienen una respuesta mejor disponible. Cuando Alito va a Fox News a denunciar la narcodictadura, Morena responde: nadie te calla, hablas todos los días aunque mientas. Una frase efectiva políticamente, ingeniosa incluso, pero que no responde ni un solo dato de los que Alito cita. Y el costo de esa estrategia se acumula. Cada vez que el gobierno responde a acusaciones sobre violencia atacando al mensajero en lugar de los datos, el espacio entre el relato oficial y la experiencia cotidiana de miles de familias mexicanas se hace un poco más grande. No es un colapso inmediato, es una erosión silenciosa, del tipo que no aparece en las encuestas de aprobación hasta que ya es demasiado tarde para corregirlo. Y hay un precedente histórico que vale la pena mencionar. El PRI, durante sus 70 años de gobierno, también respondía a las acusaciones sobre violencia y corrupción atacando al mensajero, desacreditando a los opositores, mostrando sus contradicciones, recordando sus errores. Era una estrategia que funcionaba cuando el partido controlaba todos los medios y todos los canales de información. Dejó de funcionar cuando la ciudadanía tuvo acceso a otras fuentes. Y la 4T opera en un ecosistema de información donde cualquier ciudadano con un teléfono puede comparar lo que dice el gobierno con lo que dicen los datos del INEGI. Eso cambia el cálculo de la estrategia de sustitución temática. Y la 4T todavía no terminó de ajustarse a esa nueva realidad, porque imagina una respuesta diferente. Una donde el vocero de Morena dice: Alito cita X número de homicidios, la realidad es esta. En estos estados bajó. En estos estados sigue siendo un problema que estamos atacando con estas políticas específicas. Alito, mientras habla de seguridad, tiene 5 expedientes por desviar dinero que pudiera haberse usado en exactamente esas políticas. Esa respuesta confronta el dato, reconoce la complejidad y además deja caer el expediente de Alito como consecuencia lógica del argumento, no como el argumento principal. Esa respuesta no existe en el registro público de este debate. Y su ausencia dice algo sobre por qué Alito puede seguir usando los mismos datos sin que nadie lo contradiga con cifras. Aquí está la paradoja que define este choque político y que ninguno de los dos lados quiere reconocer completamente.
Alito Moreno es el mensajero más cuestionable que existe en la política mexicana para hacer estas acusaciones. 5 expedientes de corrupción, 83.5 millones de pesos desviados de la hacienda pública de Campeche, una mansión de 128 millones construida sobre 17 terrenos a nombre de familiares y prestanombres, audios donde habla de 5 millones de dólares para un consultor de campaña, una empresa de buceo cobrando 23.8 millones de pesos por asesoría fiscal, terrenos expropiados con valores comerciales de 43.7 millones, 3.3 millones y 156 millones de pesos. Nadie con ese historial puede pararse a dar lecciones de autoridad moral sobre corrupción o sobre complicidad con el crimen organizado. Nadie. El argumento de que la 4T protege al narco pierde toda su fuerza cuando viene de un hombre cuya empresa de buceo cobraba por asesoría fiscal con dinero público. Eso es real y es importante decirlo, pero un dato verdadero sigue siendo verdadero aunque quien lo diga tenga las manos sucias. Los homicidios de México no aumentan ni disminuyen dependiendo de si quien los cita tiene 5 expedientes de corrupción. El control territorial del crimen organizado en varias regiones no cambia según el historial del político que lo menciona. Los periodistas amenazados siguen siendo periodistas amenazados aunque quien los mencione sea Alito Moreno. Y los agentes de la CI Chihuahua disfrazados de policías mexicanos ocurrieron independientemente de si Alito los menciona o no. Esa distinción entre la credibilidad del mensajero y la veracidad del mensaje es la que la 4T no puede hacer públicamente sin reconocer que hay problemas que sus respuestas no están resolviendo completamente. Y es exactamente la distinción que Alito explota con una precisión que reconocerle no implica apoyarlo, porque él sabe lo que está haciendo. Sabe que su historial lo hace blanco fácil. Sabe que cada vez que abre la boca la 4T va a responder con sus expedientes en lugar de con datos. Y sabe que mientras eso pase, mientras la respuesta oficial sea atacarlo a él en lugar de refutar sus datos, puede seguir siendo el portavoz más cuestionable de argumentos que algunos números respaldan, sin que nadie lo contradiga con cifras. La mecánica es perversa pero predecible. Alito lanza la acusación, la 4T responde atacando al mensajero. Los medios cubren la confrontación, no los datos. La audiencia que ya odia a Alito ve confirmado que es un hipócrita. La audiencia que ya desconfía de la 4T ve confirmado que el gobierno evade las preguntas difíciles. Y la audiencia en el medio, la que genuinamente quiere entender qué está pasando con la seguridad en México, se queda sin respuesta útil de ninguno de los dos lados. Ese es el empate perverso que este debate produce. Y ese empate tiene un costo que va más allá de quién gana el ciclo noticioso de la semana. Porque cuando el debate público sobre seguridad queda capturado entre la retórica de narcodictadura de un lado y el desafuero del otro, las políticas reales de seguridad quedan fuera de la conversación pública. No se discute qué funciona y qué no funciona en la estrategia de seguridad actual. No se comparan los modelos de intervención estatal con los datos de reducción de violencia en los estados donde sí bajó. No se analiza por qué en algunos municipios la presencia del crimen organizado consolidó y en otros retrocedió. Todo eso queda afuera, porque el debate está ocupado con la pelea entre el corrupto que señala problemas reales y el gobierno que responde atacando al corrupto en lugar de los problemas. Y ese costo lo pagan exactamente las familias que Alito dice defender y que la 4T dice proteger, que viven en los municipios donde el crimen organizado opera con relativa impunidad, las que perdieron a alguien en los años de mayor violencia, que quieren saber si la estrategia está funcionando y reciben como respuesta una pelea entre políticos que tienen sus propias razones para no responder la pregunta directamente. Y algo que el debate entre Alito y la 4T tiene que no aparece en los análisis del ciclo noticioso inmediato. No es nuevo. El patrón, opositor cuestionado señalando problemas reales que el gobierno prefiere no responder con datos, se repite en la historia política de México con una regularidad que debería generar más reflexión de la que genera. Durante el PRI, los opositores que señalaban corrupción eran descalificados por sus propias contradicciones o por sus vínculos con el exterior. Durante los gobiernos panistas, quienes criticaban la estrategia de seguridad eran acusados de defender al narco o de no entender la complejidad del problema. Y ahora con la 4T, quien señala que la violencia no se resolvió es acusado de ser hipócrita, o peor, de ser cómplice del sistema que la generó. El mensajero cambia, el mecanismo de descalificación es siempre el mismo, y ese patrón sobrevive porque tiene incentivos reales de ambos lados. Para la oposición, señalar problemas sin proponer soluciones es políticamente más barato que gobernar y fallar. Es mucho más fácil pararse en una tribuna y decir todo está mal que demostrar que tienes una alternativa que funcione mejor. Alito nunca gobernó con una estrategia de seguridad diferente que produjera resultados distintos. Lo que gobernó en Campeche produjo 83.5 millones de pesos desviados y una empresa de buceo cobrando por asesoría fiscal. Eso no lo convierte en un analista de seguridad confiable. Y para el gobierno responder con datos tiene sus propios riesgos.
porque los datos de seguridad en México son complejos y mixtos. Avances reales en algunos indicadores, hay retrocesos reales en otros. Y una respuesta honesta que reconozca esa complejidad, que diga en esto bajamos, en esto no, en esto estamos trabajando. Es políticamente más vulnerable que una respuesta que ataque al mensajero, porque la respuesta honesta admite que el problema no está resuelto. Y en una conversación pública donde la 4T construyó su identidad sobre la promesa de transformación, admitir que hay problemas persistentes tiene un costo político que ningún comunicador quiere pagar voluntariamente. El resultado de esos dos conjuntos de incentivos combinados es el debate que tenemos. Un opositor corrupto que señala problemas reales sin proponer alternativas creíbles. Un gobierno con logros reales que responde a las críticas atacando al crítico en lugar de mostrando los datos. Y una ciudadanía que observa el espectáculo, sin recibir la información que necesitaría para evaluar con criterios si la estrategia de seguridad está funcionando. Ese es el sistema que produce el debate Alito versus 4T. Y ese sistema no lo generó ninguno de los dos protagonistas. Lo generan los incentivos estructurales de la política mexicana que sobreviven a cada cambio de partido en el poder. Cuando ves todo junto, las tres acusaciones, los datos que la respaldan parcialmente, la respuesta que evita los números, la paradoja del mensajero más cuestionable con el mensaje más incómodo y el patrón histórico que lo explica. La pregunta que este video plantea desde el principio tiene su respuesta completa. ¿Por qué Alito tiene razón enoja tanto al gobierno de la 4T? No porque Alito sea creíble, no porque su autoridad moral sea intachable, sino porque algunos de los datos que cita son reales. Y cuando el gobierno de un país responde esos datos atacando al mensajero en lugar de las cifras, el espectador que observa el debate saca una conclusión que ningún comunicado oficial puede revertir, que la respuesta que se da cuando no tienes una mejor respuesta disponible es atacar a quien pregunta. 4T llegó al poder con una promesa muy específica sobre seguridad, que la estrategia de atender las causas de la violencia en lugar de solo combatir sus síntomas iba a transformar el mapa de la inseguridad en México. Esa promesa tiene resultados mixtos que los propios datos del gobierno documentan. Zonas donde la situación mejoró, hay zonas donde el crimen organizado consolidó control territorial, estados donde los homicidios bajaron, estados donde la presencia criminal sigue siendo la realidad cotidiana de miles de familias. Esa complejidad, esos matices, son exactamente lo que el debate entre Alito y la 4T borra completamente. Alito simplifica hacia narcodictadura, la 4T simplifica que el mensajero es corrupto. Y en el medio de esas dos simplificaciones, la realidad de la seguridad en México sigue siendo más compleja, más costosa y más urgente que cualquiera de los dos lados quiere admitir en una sesión del Congreso o en un clip de redes sociales. La mayor ironía de este choque político es esta. El hombre con menos autoridad moral para hablar de corrupción y crimen organizado en México es el que está forzando la conversación que el gobierno preferiría no tener. No porque sea valiente, no porque sea honesto, sino porque tiene todo que ganar y nada que perder. Su partido ya perdió, su credibilidad ya está por el suelo, sus expedientes están abiertos. Y en ese punto de libertad que da no tener nada que perder, puede decir cosas que los políticos con algo que perder prefieren callar. Eso no lo hace honesto. Lo hace útil para un debate que México necesita tener con mejores interlocutores, con políticos que respondan los datos con datos, con gobiernos que reconozcan la complejidad en lugar de simplificar hacia el ataque al mensajero, con una oposición que proponga alternativas en lugar de solo señalar problemas que ellos mismos contribuyeron a crear cuando gobernaron. Ese debate existe en los informes académicos, en las organizaciones civiles y en los análisis de los investigadores que trabajan el tema sin cámaras, pero no existe en el Congreso mexicano. Porque ahí cuando alguien como Alito abre la boca, el primer reflejo sigue siendo el mismo de siempre, desafuero, y mientras ese sea el primer reflejo, las preguntas reales sobre seguridad van a seguir sin respuesta pública. Pero el choque no terminó, Alito sigue siendo senador, sigue teniendo micrófono, sigue apareciendo en Fox News y en el Congreso con las mismas acusaciones. Y la 4T sigue respondiendo con desafuero en lugar de datos. Lo que nadie sabe todavía es si alguno de los dos lados va a cambiar de estrategia antes de 2027. Si la 4T va a encontrar una respuesta que confronte los datos en lugar del mensajero. O si Alito va a seguir siendo el portavoz más cuestionable de argumentos que algunos datos respaldan. Porque mientras ese empate se sostenga, mientras ninguno de los dos pueda ganar el debate con cifras en lugar de insultos, la conversación real sobre seguridad en México va a seguir siendo rehén de dos actores políticos que tienen más interés en destruirse mutuamente que en resolver el problema que dicen estar discutiendo. Y las familias que viven esa violencia van a seguir esperando una respuesta que no llegue. Esa historia viene en el siguiente video. Está ahí arriba.